In the past decade, the United States has expelled close to 3 million people through deportation. 70% of them have been deported to Mexico, and many of these people are parents. In September of 2012, We Belong Together traveled to Tijuana to meet with women whose deportations have separated them from their children and their families on both sides of the border. Y ya mi hija me dijo, el niño mira tu foto, mami, y se va a una esquina y mira tu foto, pero se cuida que nadie lo ve, como que nadie lo vea. Piensa que lo abandoné. Es lo que me dicen mis hermanas, que el niño piensa como que observan en él, como piensa que su papá y yo lo abandonamos. Yolanda was deported from the United States in September of 2012. She was released from ICE custody in Tijuana, a city, Yolanda quickly learned, where stories such as hers are all too common. Este es un albergue para mujeres y niños migrantes que abrió sus puertas en 1994. Marty Galvan is a social worker at the Madre Asunta shelter. Nearly 20,000 migrant women have been received here since its doors were opened. El problema ahorita es que ha estado aumentando, ¿sí? La cifra de mujeres que estamos recibiendo deportadas. Entonces esto lo consideramos un poquito desalentador para nosotros porque son mujeres que están sacando de Estados Unidos y separando de sus hijos. In recent years, U.S. immigration policy has focused on enforcement, not legalization. For the vast majority of undocumented migrants, there is no roadmap to citizenship, and initiatives like the Secure Communities program have resulted in a record number of deportations. Iba manejando por Los Ángeles, en Huntington Park, iba por mi hija a la escuela. Y sin darme cuenta, estaba lluvioso, cuando me di cuenta, yo estaba en el retén. Quise bajarme, correr, abandonar todo, traté, pero fue imposible. Íbamos saliendo de una tienda y nos agarró migración a mi esposo y a mí y a mis hijos. A mis hijos se los llevó Social Service y me dijeron que si no tenían familiares los iban a dar en adopción. Mira, son mujeres que han vivido 10 años mínimo en Estados Unidos, hasta 30, 50 años. Tuve una mujer que vivió en Estados Unidos toda su vida. Son mujeres que llegan en mucha depresión, ¿sí? Son mujeres que llegan con el autoestima bien baja, mujeres llorando, 90% son mujeres depresivas. Y todo esto es por la separación familiar, ¿sí? Son mujeres que no tienen otra meta más que reunificarse con sus hijos. Ellas no saben si en México o en Estados Unidos, pero ellas lo quieren hacer, ¿sí? For most of the women here, being deported from the United States was a long, traumatic experience. Yolanda endured 4 months of immigration detention before her deportation, but she says the trauma began the day that ICE agents arrived at her home. Y a mí me tomaron con mi niño. Yo le iba a poner esta camisita. No le importó, aventó la playera. El agente de migración jaloneó a mi hijo y el niño lloraba desesperadamente. Me tomó de mi ropa y no se desprendía de mí. Y yo pues no pienso regresar. Yo lo único que espero es tener a mi hijo en mis brazos otra vez. La última vez fue enterrar a mi madre. Ahora voy de regreso porque quiero estar con ellos de nuevo. After several failed attempts to cross into the U.S., Ángela has no intention of giving up. She is no stranger to the risks, but there is nothing more important to her than being there for her family. Y lo que he visto en el camino, pues, no ha sido nada bueno, ¿verdad? Pues he visto personas que han muerto con sus bebés y muchas veces, pues, han violado a personas. Sí, me da miedo. Me da miedo, no me da miedo, me da pavor. Pero la necesidad es mucha. Porque como yo he sido la única que mantenido la casa. Though they come from other parts of Mexico, for some women, Tijuana is home for now. Being close to the border makes it easier to handle the complicated process of reunification, though it also means being isolated and alone. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama.
For Rosa, the separation from her 11-year-old daughter occurred 3 years ago when she was arrested during a family dispute. She fought the charges for 8 months from behind bars, and during this time, Rosa was informed that she was on the verge of losing custody of her daughter to the state. Y ellos siempre me metían miedo que no, que esa situación tenía que terminarla yo pronto porque si no, entre más duraba, menos iba a tener las posibilidades para reencontrarme con mi niño otra vez. With no U.S. documents, once Rosa entered the criminal justice system, she soon faced a second court battle, this time with U.S. immigration. Ya no me podían hacer otro juicio porque iba a ser más tardado. Y me dijo que lo único que podía hacer era darme culpable para que me deportaran y yo pudiera reunificarme con mi niño otra vez. Rinku Sen, publisher of Color Lines magazine and a member of the visiting delegation, has investigated hundreds of cases like Rosa's over the past year. Federal law says within 18 months of the child entering child welfare, the department has to make a permanent solution. Either give him back to the family, or put him in foster care, or put him up for adoption. There is a clock, there is a time constraint. Here she explains the circumstances under which many mothers opt for voluntary deportation. Structural obstacles. I can be in detention center 400 miles away from where my child is. When I'm in detention, my social worker cannot find me. She doesn't know where I am. When I'm deported, no one can find me. And when they are deported, their hopes of reunification with their family here in Mexico are often dashed. Trinidad was deported 5 months ago, and she is still without her 10-year-old Giovanni. And for Rosa, it has been almost 2 years. Both of their children are currently in foster care in the United States. We estimate very, very conservatively that there are, at any moment, 5,000 children in U.S. child welfare departments who are not with their parents. Danielle Garcia is a volunteer attorney at the shelter who helps deported mothers navigate the official reunification process. Parte es de nosotros y la mayor carga de trabajo es hacia ellos, porque ellos son los que, escuela para padres, escuela psicológica, terapias individuales, examen antidoping, estudios económicos, todo eso lo tienen que hacer ellos. Eventually, most cases he works on are successful, he says, but the process can take months, even years, often inflicting deep wounds on families. Y fue una separación muy dolorosa porque ellos bajaron mucho en la escuela, no querían comer, no querían dormir. El pequeño despertaba en la noche asustado. Like Maria, Jael wished to remain anonymous. Peleé por ella. Me llevó alrededor de 1 año y 7 meses. Comprobé todo, hice todo lo que me mandaron a hacer, todos los programas, las pruebas del estudio socioeconómico, y lo logré. Mi niña regresó en octubre del año pasado y aquí está conmigo. There are cases, however, when official reunification with children is not possible. Y acá tengo que seguir trabajando. Si le eché ganas allá, que no le eché ganas aquí, que es mi país. No hay otra solución, ¿no? Yo no me voy a ir otra vez. Yo no. Esther is one of these cases. Her daughter is a 19-year-old college student in California, no longer a minor. But for deported parents of adult children, the pain of separation seems no less. Volvió su lucha otra vez, hablando mucho con ella, diciéndole no eres la única niña que está así, hay muchos niños, ella ha venido acá a esta casa, le mostré cómo, le presenté a Mari Galván, le presenté que cómo se vive, cómo se está aquí, que nuestro dolor no es el único, que no es la única. Y ahora estoy bien feliz. Ella viene en vacaciones, pasa conmigo y se va, y yo me quedo triste, porque tengo una soledad terrible, una soledad que no la llena nadie. Y ahora nuestra relación es bien bonita. No me separó un muro, y no nos separó el muro, ni las fronteras, ni las migras, nada, porque aquí está y aquí está, porque el amor está entre nosotras, mejor que nunca.